En el oscuro y frío cielo de enero de Kamensko-Uralsky, una pequeña ciudad en el sur de la región de Sverdlovsk y en otras ciudades del país, bajo el resplandor de los fuegos artificiales de Año Nuevo, la gente bailaba, cantaba, servía champaña y se felicitaban unos a otros por la llegada del año 1993. Algunos estaban sentados en mesas bulliciosas rodeados de su familia, otros celebraban la fiesta en el trabajo y otros más se divertían en casa de amigos. El mundo celebraba el año nuevo, creyendo que sería mejor que el anterior. Pero detrás de las puertas cerradas del departamento número 6, en el edificio de 3 pisos de la calle Segunda Rabochaya 15, reinaba el silencio. 7 cuerpos sin vida estaban esparcidos por las habitaciones del pequeño departamento. Para ellos, el siguiente año nunca llegó. Los Ivanov de Kamensk-Uralsky eran una familia completamente normal. Los esposos Lyudmila y Vladimir y sus 2 hijos pequeños. Personas alegres, sociables y trabajadoras. Ambos nacieron y crecieron en este lugar. Se enamoraron cuando aún estaban en la escuela. Después Vladimir se fue al ejército y Lyudmila lo esperó fielmente. Al regresar, él le propuso matrimonio de inmediato y ella aceptó con alegría. Empezaron a vivir juntos con sus padres en una pequeña casa particular en el pueblo de Silikatny. Pronto llegaron los hijos, los pequeños Svetlana y Andrei, seguiditos, inteligentes y hermosos, como suelen ser los niños nacidos en el amor y la armonía. Vladimir trabajaba como chofer en una flota de autos. Empezó con un camión ZL de carga, pero por su carácter responsable y tranquilo lo respetaban mucho. Y, al valorar su dedicación y docilidad, el jefe le ofreció un trabajo como conductor de autobús. Volodya aceptó con gusto. El salario aumentó, lo cual fue muy conveniente para la joven familia. Lyudmila, una joven vivaz y simpática que siempre reía, se graduó del Instituto de Comercio en Sverdlovsk y trabajaba como vendedora en una tienda de comestibles local. Se llevaba muy bien con el equipo, siempre se llevaba bien con todos, era confiable y amigable. Nunca engañaba a los clientes con el peso, y de ser una simple vendedora pronto ascendió a jefa de departamento. Las ganancias aumentaron de inmediato, y el director, al ver el esfuerzo de la mujer, a menudo le otorgaba bonificaciones. Sveta y Andrei fueron a la escuela, estudiaban bien y asistían a clubes de modelado y costura. La mayor, Sveta, ayudaba a su hermano con los estudios y las tareas del hogar. En la familia siempre predominaban la comodidad y el entendimiento. La vida mejoró aún más cuando llegó su turno y recibieron un departamento de 2 habitaciones en un edificio nuevo. En tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a las familias con hijos se les daban departamentos bien equipados de forma gratuita, pero había que esperar su turno para obtener vivienda. Vladimir soñaba con ahorrar para un auto y llevar a la familia a los balnearios. Lyudmila miraba con ternura a su esposo y escondía sus ojos felices, alegrándose de lo trabajador y ahorrador que era. Y aunque querían comprar un simple Zaporozhets, el auto más barato de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la idea de tener su propio corcel de hierro los alegraba mucho. «Pero mira, no te me pierdas en el garaje como hacen algunos hombres», le decía con fingida severidad, y juntos estallaban en alegres carcajadas. En la época soviética, comprar un auto nuevo no era tarea fácil. No bastaba con reunir la cantidad necesaria, también había que hacer fila junto con otros que deseaban lo mismo. A veces, la gente esperaba años por el ansiado automóvil, pero los sueños de esta familia feliz, como los de muchos, no estaban destinados a cumplirse. La difícil época de cambios tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas enseñó a adaptarse a cualquier condición de vida, incluso a las más duras, y, a pesar de todo, a no perder la fe en un futuro mejor. Los turbulentos años 90 obligaron a muchos a renunciar a sus grandiosos planes y ahorros del pasado. A los Ivanov solo les alcanzó para un buen juego de muebles. «Aquí tienes, papá, boba y el coche», decía Lyudmila en broma. El esposo no se ofendía, solo sonreía con culpa y la abrazaba susurrando que todo lo tendrían algún día. Y de hecho, adaptándose a las nuevas realidades, vivían bastante bien. Al jefe de Vladimir a menudo le daba encargos de transportar personas al centro regional y de regreso. El ingreso adicional les beneficiaba, ya que frecuentemente demoraban el pago. Lyudmila podía obtener víveres a cuenta de su salario en el supermercado, así lograban subsistir. Justo en ese momento, el gobierno emitió vales, unos valores que daban derecho a una parte de la antigua propiedad socialista.
El valor nominal de cada uno era de 10.000 rublos. Se entregaba uno por persona, pero la gente común no entendía de valores. Además, los precios subían tan rápido que pronto con un vale solo se podían comprar 3 botellas de vodka. Y eso si tenía suerte. Lyudmila, que toda su vida estuvo involucrada en el comercio, rápidamente entendió que podía cambiar los vales por comida o alcohol de la tienda a cambio de su salario. Vamos a comprar muchísimos vales, los venderemos en Ekaterimburgo a un precio más alto y compraremos mi tienda, o al menos un pequeño puesto de comida, así trabajaré para mí misma. Ella compartía sus sueños con Galina, la esposa del primo de Vladimir, pero sus sueños, como en el caso del automóvil, no estaban destinados a hacerse realidad. Ivanov y su familia decidieron celebrar el Año Nuevo de 1993 en casa, para evitar aburrirse los 4 con los niños. «Vamos a invitar a tu hermano con su esposa», propuso Lyudmila. «Ellos ya habían quedado antes con sus amigos para celebrar, hace poco los invité», respondió Volodia. «Entonces llamemos a los Gelev. Hace mucho que no visitan su tierra natal. Que vengan», insistió ella. «Entonces que también traigan a Serega Versakov. Hace siglos que no lo veo. Desde que se volvió director de la escuela internado, apoyó la idea Volodia». Svetlana y Víctor Gelev eran amigos de Lyudmila desde hace mucho tiempo. Svetlana y ella nacieron y crecieron juntas. Luego el destino llevó a Svetlana a Perm, donde conoció a su futuro esposo, que era 15 años menor que ella. Pero la familia era ejemplar. A menudo se llamaban con los Ivanov, mantenían una relación amistosa y venían de visita. Sergei Versakov era un viejo amigo de Vladimir que había llegado a Perm por asignación en tiempos soviéticos. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tras graduarse de la universidad, a los estudiantes se les asignaba un trabajo que podía estar en otra región o provincia. Ahora él era director de una escuela internado en Bryujovo. A pesar de la distancia que los separaba, los amigos mantenían el contacto. Los Ivanov siempre amaron las compañías ruidosas y alegres, y ninguna celebración pasaba sin familiares y numerosos amigos. Lyudmila era una excelente cocinera y una anfitriona muy hospitalaria. Claro que eso no le ayudaba a mantenerse en forma, pero los invitados no dejaban de elogiar sus platillos y le pedían las recetas. En ese entonces no había internet, y las amas de casa compartían sus recetas culinarias de boca en boca. Así se popularizaron ensaladas como el arenque bajo abrigo de piel y la querida Olivier. Después de hablar por teléfono con sus amigos, acordaron recibirlos en la estación de tren de Kamensk-Uralsky. Estaba a solo 1 kilómetro de la casa de los Ivanov. Desde Perm llegarán en tren hasta Ekaterimburgo y ahí esperarán el tren suburbano. «Y a nosotros también», decía mi esposa emocionada, anticipando largas charlas en la mesa festiva y unas alegres vacaciones de Año Nuevo. No habían visto a los de Perm desde hace mucho, y ella moría de ganas de contar sus novedades y escuchar historias sobre la vida de sus viejos amigos. El tren suburbano se retrasaba. Los Ivanov estaban visiblemente nerviosos, porque solo quedaban 40 minutos para el Año Nuevo. De pronto pensó, ¿y si llega tarde? Recibiremos el Año Nuevo en la estación. Reflexionaba tensa, mirando fijamente la oscura franja de los rieles a lo lejos. Finalmente aparecieron 2 ojos amarillo brillante, y Lyudmila suspiró aliviada. Había pocos que esperaban, todos conocidos de su asentamiento de silicato. El tren que se detuvo era el último de este año. Los esposos miraban atentamente por las ventanas, que pasaban lentamente. Finalmente el tren se detuvo. De las puertas que se abrieron, junto con el vapor cálido, salían los pasajeros rezagados. «¡Por fin!», exclamó alegremente Lyudmila cuando los invitados de Perm se acercaron a ellos apresurados y discutiendo algo mientras caminaban. Después de abrazarlos y besarlos, Vladimir notó que un poco más allá estaba otro invitado inesperado. Un joven alto, bien vestido, con toda su apariencia parecía disculparse por haber llegado al lugar de encuentro de viejos amigos. Geliova llevó a Lyudmila a un lado y le explicó algo. Mientras escuchaba, Lyudmila miraba al chico desconocido con evidente compasión. Al final, asintió comprensivamente a Geliova. Minutos después se unieron a los otros. Después de una breve conversación, el esposo de Lyudmila la miró con aprobación y le sonrió amablemente al desconocido.
Más confiado, él se acercó al grupo. Se presentaron, se dieron un fuerte apretón de manos y juntos, riendo, se dirigieron a la casa de los Ivanov. No iban a dejar al chico en la estación si no tenía a dónde ir. La mesa en casa estaba servida y había suficiente espacio para que todos pasaran la noche. Faltaban solo 25 minutos para las campanadas. Probablemente el Año Nuevo es la fiesta más querida en el espacio postsoviético. En esta noche, los adultos se parecen a los niños, felices y alegres. Ríen, bromean, encienden bengalas y se alegran de corazón por la visita de sus hijos, Ded Moroz y Snegurochka, que vienen a felicitarlos. Se escuchan buenos deseos y el tintinear de copas por doquier. Y después de las campanadas, los niños corren a lanzar fuegos artificiales, y detrás de ellos, sin prisa y sonrojados por el champán, salen los padres. En el patio de la casa número 12 de la calle Segunda Rabochaya, todo era igual, pero entre los vecinos en la calle no se veía a los Ivanov. Lyudmila cocinó tanto que nadie quiere dejar la mesa, bromean los vecinos. Y al ver las ventanas iluminadas de su hogar, al instante lo olvidan. Apurados por llegar al árbol de Navidad de la ciudad que se alza orgulloso junto a la administración de Kamensk-Uralsky. Después de todo, es Año Nuevo. La noche festiva pasó ruidosa y alegremente, con una nieve ligera y esponjosa cayendo y las estrellas brillando intensamente, como si también se alegraran con la gente. Cada tanto, los fuegos artificiales se elevaban al cielo, y por las calles paseaban grupos despreocupados, felicitando de todo corazón a todos los que se encontraban por el camino. Detrás de las puertas de los departamentos se escuchaba música y risas alegres hasta el amanecer. Solo con el amanecer la ciudad se sumió en un dulce sueño, de esos que solo ocurren después de una alegría desenfrenada y compartida por todos. Al día siguiente, Vladimir no fue a trabajar, algo que nunca había ocurrido antes. Incluso si no se sentía bien, él avisaba con anticipación. La patrulla que llegó temprano en la mañana para recoger a los choferes para el turno se fue sin esperarlo. Después del mediodía, el jefe de la flota de autobuses, Víctor Vodolazov, fue a su casa, subió al piso, tocó el timbre durante mucho tiempo, pero nadie abrió, aunque desde la calle se podía ver que la luz de la habitación estaba encendida. Pensé, quizás se fueron a algún lado y olvidaron apagar la luz. Víctor recuerda que antes Volodia nunca desaparecía tan extrañamente. Decidió llamarle la atención cuando apareciera. Una vez molesto se fue. Y Lyudmila tenía libre hasta el 3 de enero, así que nadie notó su ausencia. El 5 de enero apareció un olor desagradable y nauseabundo en la entrada. Los vecinos preocupados subieron al segundo piso. El olor venía del departamento de los Ivanov, pero seguían sin abrir. En el departamento reinaba un silencio sepulcral y la luz de la habitación seguía encendida. La confusión se convirtió en preocupación, recuerda la vecina de los Ivanov, Galina Nikolaevna. El marido de mi amiga puso una escalera junto a su ventana y subió. Al mirar adentro, se echó para atrás de inmediato, casi cayéndose. Se giró hacia nosotros con el rostro pálido y asustado, diciendo que todos yacían en el suelo. La patrulla llegó rápido. Subieron por la escalera hasta el balcón. La puerta del balcón estaba un poco entreabierta. De inmediato nos golpeó un olor dulce y desagradable. Los policías sabían lo que eso significaba y se prepararon para lo peor. Conteniendo las ganas de vomitar, entraron. Una escena espantosa los esperaba en el departamento. Entre sillas volcadas y platos esparcidos, en charcos de sangre seca, yacían los cadáveres, los dueños del departamento y sus invitados, en total 7 personas. A los agentes experimentados les sorprendió que todos ellos, incluso los niños, habían sido brutalmente golpeados hasta la muerte con un objeto pesado y contundente, probablemente un martillo. Vladimir estaba irreconocible, su cabeza completamente desfigurada por los golpes, sin un solo lugar intacto. Los cuerpos de los Gelev fueron hallados bajo las camas con los cráneos destrozados, recibieron varios golpes mientras dormían y luego fueron arrojados al piso. A Sergei Bersakov lo vieron después. Su cuerpo sin vida se encontraba en otra habitación con graves heridas en la cabeza. Según los vecinos, aún quedarían 2 niños más en el departamento. Los agentes aún tenían la esperanza de que los niños milagrosamente siguieran con vida. Sveta, que tenía 13 años, y Andrei, que tenía 12, intentaron esconderse en el baño, pero eso no los salvó. Con ellos se ensañaron de la misma manera, con frialdad y sin piedad.
Pero ¿qué clase de monstruo o monstruos podrían haber hecho algo así? ¿Por qué? La noticia de la monstruosa masacre se extendió por todo el pueblo instantáneamente. Se contaban los terribles detalles unos a otros, mirando a su alrededor, como si los criminales pudieran estar cerca y escuchando. La gente no podía creer que la familia unida ya no existía. Los conocidos y compañeros de trabajo lloraban, reunían dinero para el funeral, y nadie podía entender una cosa. ¿Por qué? Leonid Semyonovich era primo de Vladimir. La última vez que vi a Volodia fue cuando se apresuraba a ir a la tienda, diciendo que su esposa le había encargado comprar manzanas para la mesa festiva. Repitió su invitación para nosotros, nos felicitamos mutuamente y nos separamos, como resultó, para siempre. Ni Volodia ni Lyudmila le hicieron daño a nadie en su vida. Ambos eran personas muy amables y abiertas, y los hijos solo pueden soñar con padres así, trabajadores, cariñosos, buenos ayudantes en la casa. Desde Sverdlovsk llegó un grupo operativo de investigación, encabezado por el jefe del Ministerio del Interior de Kamensk-Uralsky, Vladislav Ignatov, y de inmediato se pusieron manos a la obra. La puerta del departamento de los Ivanov estaba cerrada por dentro, sin señales de forzamiento. Eso significa que los dueños dejaron entrar a los criminales y los conocían. Alguien claramente le deseaba el mal a esta familia. Se empezó a buscar posibles enemigos y personas que les tuvieran mala voluntad. Mientras tanto, los patólogos descubrieron que en la sangre de las víctimas adultas no solo había alcohol, sino también una potente sustancia psicotrópica, presumiblemente un somnífero. El esposo de Lyudmila no bebió esa noche, por lo que pudo resistir, pero no esperaba el ataque y no tuvo tiempo de defenderse. Los demás invitados dormían profundamente y solo despertaban por el golpe del martillo, cuando ya, debido a las heridas recibidas, no podían resistirse ni gritar. Los entrevistados hablaron bien de las víctimas, solo cosas positivas. Una familia trabajadora y unida que nunca se interponía en el camino de nadie, sociables y amables, siempre dispuestos a ayudar, no podían convertirse en víctimas de la venganza de alguien. ¿Pudieron los Ivanov y sus invitados morir en un ataque de bandidos? ¿Tenían deudas? A esta pregunta respondieron los investigadores y el hermano de Vladimir, Leonid. Ellos no tenían ninguna relación con los bandidos locales y no le debían dinero a nadie. Vivían con modestia y honestidad. Y en la tienda de Lyuda todo era limpio y transparente. No vendían productos prohibidos ni falsificados y definitivamente no tenían vínculos con el crimen. Ambos eran respetuosos de la ley y no se metían en aventuras. La versión de la investigación sobre el robo se convirtió en la principal. Después de todo, de la casa desaparecieron todas las cosas de valor y el dinero. No se encontraron los vales que Lyudmila había estado guardando por mucho tiempo. Alguien recordó haber visto a los Ivanov en Año Nuevo. Recibían invitados del tren eléctrico y al volver pasaron por ahí. Él recordó exactamente que los invitados eran 4, 3 hombres y una mujer. En la oscuridad era difícil distinguir la apariencia de los visitantes. Solo recordaba que uno de los hombres era alto. Antes, el testigo casual nunca lo había visto aquí. Los agentes debían averiguar de dónde había salido ese hombre y a dónde había desaparecido después. Su identidad podría arrojar luz sobre el crimen. Tal vez él sea el mismo criminal que le quitó la vida a los Ivanov y a sus amigos. Para los detectives era crucial localizar a los pasajeros del tren eléctrico en el que arribaron los invitados. En los periódicos y en la televisión aparecieron anuncios pidiendo que se presentaran los compañeros de viaje que el 31 de diciembre viajaron junto con las víctimas en ese tren eléctrico. Pronto se encontraron, describieron la apariencia y las pocas señas particulares de sus compañeros de viaje. La investigación supone que junto con las víctimas viajaba alguien más, que estuvo en contacto con ellas durante un tiempo bastante prolongado. Esto lo contó al obrero de Kamensk en enero de 1994, el jefe de la Administración de Asuntos Internos de la ciudad, Vladislav Ignatov. En el tren eléctrico, junto con los Gelev, viajaba un hombre esbelto de entre 23 y 27 años, de aproximadamente 1,80 m de estatura. Llevaba puesto un abrigo corto de cuero marrón, con un cuello de piel negra tipo caracol y un gorro de piel similar a la de nutria. En el tren eléctrico, él conversaba muy activamente con los Gelev y Bersakov.
También se estableció que durante la celebración de Año Nuevo en el departamento de los Ivanov ocurrieron algunos conflictos. Los habitantes del departamento salieron varias veces al rellano, según precisó Vladislav Ignatov. Se presume que el ladrón o los ladrones salieron del departamento en la madrugada por el balcón y pudieron haber salido del pueblo en cualquier medio de transporte. Todas las huellas dactilares en el departamento pertenecían a los Ivanov o a sus invitados, excepto unas huellas que eran del delincuente. La investigación debía encontrarlo a él. Se hizo un retrato hablado del forastero y se enviaron boletines de búsqueda a todas las estaciones de policía. El Ministerio del Interior de las dos regiones, Sverdlovsk y Perm, revisaba a todos los ladrones reincidentes que pudieran estar relacionados de alguna manera con el atroz crimen. Las entrevistas a los familiares y amigos de los Geliev y Verstakov de Perm demostraron que no tenían un conocido así y que no pudo haber venido de Perm con ellos. La investigación lo determinó. El encuentro ocurrió durante una escala en alguna estación en Ekaterimburgo. El tren suburbano a Kamensk-Uralsky tardaba mucho en llegar y conocer a alguien ayudaba a pasar el tiempo. Pero ¿cómo hallar testigos? La estación de una ciudad grande es cientos de personas que se encuentran brevemente y luego se van en diferentes direcciones. Buscar testigos en un lugar así simplemente no tiene sentido, y en ese entonces todavía no había cámaras de vigilancia. Solo está claro una cosa: el criminal se ganó la confianza de personas sencillas y bondadosas. Y ellos no le negaron la petición y lo invitaron a celebrar el Año Nuevo con ellos. Todos en la zona sabían de la hospitalidad de los Ivanov. Al acoger al futuro criminal, de esa manera firmaron su propia sentencia de muerte. A veces, la bondad mostrada a desconocidos se convierte en un terrible mal. La investigación no condujo a nada. Ninguno de los sospechosos pudo haber cometido el crimen. Las joyas robadas a los Ivanov no aparecieron ni en las casas de empeño ni entre los compradores privados bien conocidos. Las huellas dactilares del desconocido no coincidían con ningún caso criminal conocido por la policía. No había ninguna pista de la que agarrarse para continuar con la investigación del caso. Lo más probable es que el delincuente haya decidido esconderse, quedarse un tiempo en un lugar seguro mientras lo buscan siguiendo la pista reciente. Así, el monstruo logró evitar el castigo que merecía. Toda la ciudad despidió a la familia fallecida de los Ivanov. Cientos de personas, conocidas y desconocidas, llevaban flores y coronas a su tumba común. Representantes de la administración, maestros, compañeros de trabajo, llegaron periodistas de Ekaterimburgo y Moscú, y los canales de televisión contaban sin parar los detalles de la pesadilla. Todo el país quedó impactado por la monstruosa crueldad de lo sucedido. En el periódico Kamensky Rabochi del 15 de enero de 1993 salió un artículo sobre esa misma noche espantosa. Aquí hay algunos recuerdos sobre familiares y conocidos, sobre la familia que murió hace 32 años. Alexander Nikolayevich Tokmin, jefe de la empresa de pasajeros. Por supuesto, todos quedamos conmocionados por lo sucedido e hicimos por nuestro excompañero y su familia todo lo que pudimos. En cuanto al dinero, es una tradición igual que las columnas de autos en el cortejo fúnebre. Si alguno de los conductores fallece, todos consideran su deber aportar una cantidad para el funeral. Aquí además fue una tragedia enorme. Galina es la esposa del primo de Vladimir. Si él venía de visita, siempre le ayudaba. Probablemente los chicos también lavaron los platos de la mesa de Año Nuevo cuando todos los invitados se fueron a dormir después de la cena. En la cocina todo estaba limpio, todo en orden. Lyudmila Stepanova Korneva, maestra titular del 7º grado de la escuela número 14. Sveta estudiaba en mi clase, era la favorita de todos. Era una niña muy bondadosa, tranquila, equilibrada y paciente. Además, era muy sociable, sabía cómo acercarse a cualquiera, no solo podía idear algo, sino también llevarlo a cabo. Sveta era una líder positiva en la clase, nuestra ayudante. El sonado caso del maníaco de Kamensk-Uralsky quedó archivado, donde durante años se acumulaban otros casos sin resolver similares. Con el tiempo, la tragedia fue quedando en el olvido. Kamensk-Uralsky seguía con su vida y las generaciones iban cambiando.
Los familiares de las víctimas ya habían perdido la esperanza de que se resolviera el viejo caso y se capturara al criminal. Solo cada año, el 1 de enero, en el cementerio, sobre la tumba de los Ivanov, aparecían flores frescas en memoria de aquella noche aterradora del lejano 1993. Pero la criminología no se queda estancada. Las investigaciones en el campo del estudio del ácido desoxirribonucleico humano permitieron identificar la presencia de partículas microscópicas en la superficie de los objetos. A estas se les llama rastros de sudor y grasa. Los criminólogos aprendieron a extraer la estructura del ácido desoxirribonucleico de ellos. Comparando esta estructura con las muestras de ácido desoxirribonucleico del sospechoso, se puede determinar con un 100% de certeza si estuvo presente en la escena del crimen y si tuvo contacto o no con las pruebas materiales. Esto es comparable a la firma de una persona en un documento. En términos científicos, esto se llama dactiloscopia genética. Un enorme número de crímenes en todo el mundo se ha resuelto gracias al descubrimiento de esta tecnología. Según datos del Ministerio del Interior de Rusia, ya cerca de 6.000 casos, que en distintos momentos fueron cerrados y archivados, se enviaron para una nueva investigación y se encontraron a las personas que los cometieron. Sus huellas permanecieron en los objetos de la escena de la tragedia y en las armas del crimen que se guardaban en las salas de almacenamiento de pruebas materiales del Ministerio del Interior. Al compararlas con la base de datos, los investigadores identificaban al culpable con una probabilidad del 100%. En el año 2024, los familiares presentaron una solicitud para reabrir el famoso caso del pasado sobre la muerte de la familia Ivanov y lo enviaron para una investigación adicional. La prueba material de la escena del crimen era un martillo con el que mataron a las víctimas. Era necesario analizar el ácido desoxirribonucleico del mango del martillo y compararlo con la base de datos del Ministerio del Interior que existía en ese momento. En el año 2024, los empleados del Comité de Investigación de Rusia en la región de Sverdlovsk analizaron cuidadosamente los materiales del caso penal y determinaron qué exámenes forenses adicionales debían realizarse. Teniendo en cuenta las nuevas posibilidades y tecnologías periciales modernas que han surgido, elaboraron versiones de lo sucedido. Como resultado del trabajo realizado y gracias a las conclusiones de varias pericias judiciales, incluida la molecular genética, se logró identificar al presunto delincuente, contó el coronel de justicia Konstantin Miroshnichenko, jefe interino del Comité de Investigación de Rusia en la región de Sverdlovsk. Una de las noches de enero del año 2025, en la ciudad de Blagoveshchensk, región de Amur, una patrulla de la policía llegó a la casa del electricista de 52 años, Víctor Petrichenko. Víctor, convencido de que su hijo había hecho algo malo otra vez, se puso la chaqueta de mala gana y salió al patio. Oscurecía y el viento frío le hizo abrochar su chaqueta. Metiendo las manos en los bolsillos, bajó lentamente del porche, sacando un cigarro del paquete, de repente se detuvo. Del auto, contrariamente a lo esperado, no bajaron empleados de la inspección de menores. 4 policías armados con ametralladoras, vestidos con uniformes que decían SOBR y un mayor del Ministerio del Interior de edad avanzada se acercaban rápidamente al hombre. La esposa preocupada salió corriendo al porche, su corazón, al presentir que algo andaba mal, latía con ansiedad en su pecho. Nunca antes habían venido personas hacia su casa. ¿Qué habrá hecho otra vez? Si ya había dejado la vida criminal hace mucho, lo prometió, pensó para sí la ciudadana Petrichenko. Los ojos del mayor lo taladraban con una mirada fría y penetrante, pero Víctor respondió con indiferencia. Los años en la cárcel le enseñaron a no temer esas miradas y a no creer en la supuesta severidad de los agentes. Él estaba limpio ante la gente y la ley, y por sus pecados pasados, la compra de armas y el robo, ya había cumplido su condena, de principio a fin. Hogar, empleo y familia, todo en orden. Está detenido, dijo una voz serena pero firme. 3 policías lo rodearon, impidiendo cualquier intento de escape, pero Víctor ni siquiera pensó en huir. ¿En qué fundamento? Yo conozco mis derechos. Se le considera sospechoso de un delito según el artículo 105 del Código Penal. Acompáñeme. Petrichenko conocía el artículo.
Antes, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por eso no solo podías pasar 10 años en prisión, sino también recibir la pena de muerte. No maté a nadie, están equivocados. Dejé ese camino hace años y ya pagué por mi pasado. Su mirada se llenó de odio, sus labios se torcieron en una sonrisa siniestra y los puños se apretaron solos. Los cañones de las ametralladoras, apuntando a su pecho, lo hicieron volver en sí rápidamente. Tú solo pagaste por lo que se descubrió, tú. Pensó que el mayor quería agregar algo más, pero al mirar a la esposa de Petrichenko, que los observaba con cautela, guardó silencio. Vamos, dijo el mayor y señaló el auto con la cabeza. Ahí está de nuevo, pasó por la mente de Víctor. Sintió como si una descarga eléctrica lo atravesara. Lentamente puso las manos detrás de la espalda y se dirigió hacia la puerta. Su esposa y su hijo de 17 años lo miraban en silencio mientras él subía a la UAZ sin siquiera voltear a verlos. Él lo entendía todo y sabía que no los vería por mucho tiempo, tal vez nunca. Media hora después, Petrichenko, con la cabeza baja, estaba sentado en la oficina del investigador de casos especialmente importantes del departamento de policía de Blagoveshchensk, escuchando la conclusión de la pericia dactiloscópica. Él distraídamente jugaba con el borde del mantel descolorido. Los recuerdos de antaño aparecían ante sus ojos cada vez más vívidos. Una mujer cubriéndose la cabeza, suplicando piedad, niños, dinero fácil, vagabundeos por ciudades, conocidos ocasionales, robos, el juicio en la colonia correccional Amur IK 8. En libertad llegó la reflexión, el encuentro con su futura esposa, nuevos valores y una nueva vida. Pero ahora, el pasado le arrebataba su presente y su futuro con la misma crueldad con la que él alguna vez arrebató vidas. Negarlo era inútil, sabía que algún día vendrían por mí, murmuró apenas audible. Pero el investigador no le prestó ninguna atención a eso. En la mesa había una pluma y papel. Él empezó a escribir, recordando cómo fue todo hasta el más mínimo detalle. Y lo que antes, hace 30 años, le parecía claro y sencillo, ahora empezaba a aterrorizarlo. El tiempo lo cambió a él, pero él ya no podía cambiar el tiempo. En la celda, con una lámpara tenue en el techo y un montón de papeles, Víctor estaba sentado y escuchaba. Sergei Kolosovsky, el abogado designado por el tribunal, comprendía perfectamente a quién defendía. Pero el trabajo es el trabajo. Incluso a los más despiadados canallas y asesinos, alguien tiene que defenderlos por ley. Las perspectivas no parecían ser las peores. Definitivamente se podrá evitar la cadena perpetua. Han pasado más de 15 años desde que se cometió el delito, lo que significa que su defendido enfrenta de 8 a 20 años en prisión. Incluso existe una probabilidad teórica de que, debido a la prescripción, sea indultado, pero no ha habido tales precedentes ni en su práctica, ni en toda la práctica legal de Rusia. Kolosovsky sabía que los familiares de las víctimas exigían la pena máxima para su defendido. Tiene sentido realizar una pericia psiquiátrica forense. Para eso es abogado, para lograr una reducción de la sentencia. Las personas son irreemplazables, pero la carrera se beneficiará de un caso resuelto con éxito. Por la suma de todos los factores, puede esperar una condena de no más de 15 años de prisión, comenzó él. Reflexiones típicas en estas reuniones. Petrichenko miraba al suelo con indiferencia, sin mostrar ningún interés por lo que escuchaba. Presentaré una solicitud para revisar el caso y teniendo en cuenta el plazo de prescripción. Cállate, lo interrumpió bruscamente su defendido. ¿Crees que quiero irme rápido a casa? ¿No entiendes que ya no tengo casa? Petrichenko miraba al abogado con rabia, como si él fuera culpable de todos sus pecados. Cuando todos se enteren de lo que hice hace 32 años, ni siquiera me dejarán cruzar el umbral. ¿Cómo va a soportar eso mi hijo? ¿Y qué dirá mi esposa? ¿Va a escupir en mi dirección? Ahí había niños, pero no tuve piedad de nadie, solo pensaba en el dinero y en los testigos para no dejar ninguno. Se quedó en silencio al escuchar los pasos del guardia detrás de la puerta y susurró: haz lo que tengas que hacer y lo que me den, todo es mío, no hay camino de regreso para mí. Minutos después caminaba por el pasillo familiar hacia la celda.
Su vida ahora pertenecía por mucho tiempo a estas paredes de piedra y a la pequeña ventana enrejada. Petrichenko permanecerá en el centro de detención preventiva de Ekaterimburgo hasta el 8 de marzo. Después del juicio, donde estarán presentes los familiares de los fallecidos Ivanov de Kamensk-Uralsky, lo más probable es que él sea enviado a una colonia. Probablemente sea por mucho tiempo. Saldrá como un anciano enfermo y sin que nadie lo necesite, si es que sale. Tras muchos años de una vida despreocupada, la retribución por su cruel crimen lo alcanzó y lo castigó, privándolo de todo lo más valioso que tenía: su hogar, su familia, su trabajo, sus amigos y su buen nombre. A su hijo lo llamarán hijo de un maniático y dejarán de saludar a su esposa. Probablemente tendrán que irse lejos de Blagoveshchensk y olvidar su vida anterior, pero difícilmente podrán olvidar con quién vivieron. Los crímenes no prescriben, existe el delito y el castigo por él, tarde o temprano.